Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, hermano. Vamos a terminar un estudio que estoy dando en el Salmo 40. No sé si recuerdan que no alcanzamos a terminarlo y con la ayuda de Dios vamos a acabar hoy este estudio. En 8 días estaremos comenzando un nuevo estudio hermoso. Amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos el Salmo 40. Versículo 1. Les recuerdo que este salmo, ¿quién lo escribió? El rey David. ¿Cuántos años antes de Cristo? 1000 años antes de Cristo. Antes de leerlo, les recuerdo lo que he enseñado, que es un salmo mesiánico, porque habla de Jesucristo. Este salmo, que fue escrito 1000 años antes de Cristo, fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Esa carta que escribió el Espíritu Santo nos habla de Cristo, de su encarnación, de su obra en la cruz, de todo lo que el Señor hizo. Así que cuando lea este salmo, piense en Jesucristo, no en David, piense en Cristo, porque este salmo habla de Él. Amén. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos el Salmo 40, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese todos los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre, damos gracias en el nombre de Jesucristo por este estudio que vamos a compartir hoy con mis hermanos. Bendigo esta palabra en el nombre de Cristo y oro para que tu Espíritu sea hablando hoy a mi corazón, para yo poder llevar esta palabra a todos mis hermanos, guiado por el Espíritu Santo. Oro para que tú me uses como un canal de bendición para todos mis hermanos. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, como ya les dije, hemos estado estudiando este salmo hermoso, el Salmo 40, y la idea es que con la ayuda de Dios hoy lo podamos terminar y poder empezar un nuevo estudio el próximo miércoles, si Dios nos tiene con vida. Este Salmo 40, como yo ya les dije, fue utilizado por el Espíritu Santo para escribir la carta a los hebreos. Esa carta a los hebreos está en el Nuevo Testamento, pero este salmo fue escrito 1000 años antes. Así que este salmo, que fue escrito por el rey David, es un salmo mesiánico porque, repito, el Espíritu Santo utiliza este salmo 1000 años después para aplicarlo a Jesucristo, para hablarnos de la obra que Cristo hizo en la cruz, de sus sufrimientos, de cómo el Señor se ofreció voluntariamente a morir en la cruz del Calvario. Así que es bien importante que entendamos este salmo como un salmo completamente mesiánico. La palabra mesiánico viene de Mesías. Cristo es el Mesías, el ungido, el prometido Mesías para el pueblo de Israel. Así que vamos a repasar los puntos que hemos visto y luego continuamos nuestro estudio. Como primer punto, dijimos que el Espíritu Santo aplicó el Salmo 40 al Señor Jesucristo. Como segundo punto, dijimos que el Espíritu Santo utilizó el Salmo 40 para hablar de la encarnación de Jesucristo. Todos sabemos que Cristo se hizo carne. Dice la palabra en el libro de San Juan, en el Evangelio: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ese Verbo era ¿qué? Dios. Y el versículo 14 de Juan 1 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así que Cristo se hizo carne hace ya 2000 años. La palabra de Dios, el logos de Dios, la expresión de Dios se manifestó a los hombres en un lenguaje que lo pudiéramos entender. Hay que entender, hermanos, que Dios es infinitamente grande, infinitamente poderoso, que Dios no lo podemos entender con nuestra mente, porque nosotros tenemos una mente finita, mientras que la mente de Dios es infinita. Nosotros somos criaturas naturales, Dios es totalmente sobrenatural. Nosotros tenemos
un periodo de vida, Dios es eterno, vive para siempre. Así que para poder entender a Dios con nuestra mente es absolutamente imposible poder comprender quién es el Creador. Cada vez que pensamos en la creación nos quedamos cortos de la grandeza de todo lo que Dios creó. Si vemos el planeta Tierra, en el universo, el planeta Tierra no es prácticamente ni siquiera una mota de polvo. Así de grande es el universo. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está constituida por millones de soles, que es lo que nosotros miramos al cielo y decimos estrellas, pero son millones de millones que forman la galaxia donde vivimos. Nosotros hacemos parte de esa espiral. Allá en uno de sus brazos, ahí está el sistema solar que no se puede ver porque es infinitamente pequeño. Y si miramos la Tierra, pues calcule usted qué es la Tierra. Así que esta enorme galaxia que tiene millones y millones de soles, estrellas, planetas, es apenas una galaxia en millones de millones de millones de millones de galaxias. Ese es el Dios a quien servimos. Es un Dios infinitamente poderoso e infinitamente grande. Todo lo llena. La palabra lo dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu si Dios está en todas partes? Así que entender a la mente de Dios es imposible con nuestra carne. Por eso Dios, para que lo pudiéramos entender, envió su palabra, su Hijo, pero lo envió en forma humana. Cristo se encarnó para poder traducir al lenguaje humano a un Dios omnipotente. Es algo increíble la encarnación, que el Dios creador de todo lo que le estoy hablando, de los millones y millones y millones de galaxias, se haya hecho carne y haya venido a vivir en un planeta como la Tierra. Esto sencillamente escapa de cualquier pensamiento del poder de Dios. Y por eso a tanta gente le cuesta tanto trabajo creer que Cristo era Dios, porque no lo pueden entender. Pero Cristo lo afirmó. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Esto ha creado un problema teológico a través de los siglos. La gente le cuesta trabajo creer que Cristo es Dios, pero Jesucristo era Dios, completamente Dios, hecho carne. Vino para morir por nosotros. Y este salmo nos está hablando de esto, de la encarnación de Cristo, de que Cristo se ofreció voluntariamente. Él vino no obligado, vino porque quiso. Como dice Filipenses 2:5, dejó el trono de la gloria, se quitó su corona de rey, del rey del universo, dejó a un lado su cetro, tomó forma humana, dice la palabra, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que Cristo, como dice este hermoso salmo, entregó su vida por nosotros voluntariamente. El Creador daba su vida por su creación. Esto es maravilloso. Como tercer punto, dijimos que Jesucristo continuará sirviendo a su pueblo aún en su segunda venida. Esto lo mostramos, hermano. Cristo dijo: yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Mostrábamos un hermoso versículo en Lucas 12:37, donde Jesucristo dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto digo que se ceñirá
y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? A servirles. Cristo prometió servirnos cuando vayamos al cielo. Él mismo servirá esa gran cena que Él tiene preparada. Él mismo la va a servir. Como cuarto punto, hablamos que Jesucristo entregó su vida en la cruz como un acto de infinita obediencia y amor. No sé si lo alcanzamos a estudiar y lo alcanzamos a ver. Salmo 40, versículo 7, Jesús dijo o dice la palabra: he aquí vengo, el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino obligado, Él vino porque Dios quería la salvación de todos nosotros. Pero Cristo no vino obligado, Él vino por amor a nosotros y entregó su vida. Por eso dice: he aquí que yo vengo a hacer lo que está escrito en el libro, en el rollo, en el libro de Dios. Tú lo tienes en tu mano, ese es el libro de Dios. Vengo a hacer lo que está escrito. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo siempre lo dijo: he venido a hacer la voluntad de mi Padre y no la mía, porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. La voluntad de mi Padre es que yo dé mi vida. Así que el Padre entrega al Hijo, el Hijo viene voluntariamente y da su vida por nosotros. Este es el gran mensaje de Dios. Cuánto amó Dios al mundo, que ha dado a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna y viva por los siglos de los siglos. Ese es el regalo de Dios. Quinto, Jesucristo proclamó al pueblo de Israel todo el mensaje enviado por Dios. Dios le mandó un mensaje y Cristo lo anunció. Cristo no lo calló, lo predicó. Eso lo vimos en el versículo 9 y 10. Dice el Señor: he anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Cristo siempre habló la palabra. Cada vez que el Señor veía a las multitudes, lo primero que hacía era predicarle la palabra. Dice la palabra que el Señor salía, veía a la gente y decía que sentía compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y lo primero que hacía era predicarles la palabra, compartir la palabra. Él lo dice: he anunciado tu justicia, tu palabra, he predicado el mensaje, no refrené mis labios, he predicado lo que tú me mandaste a decir. Cristo siempre lo hizo, y la tarea de un pastor es compartir la palabra que Cristo habló, es llevar, eso era un vocero de la palabra del Señor, de lo que el Señor quiere, no de lo que queremos predicar, es de lo que Dios mandó a predicar. Sexto punto, como sexto dijimos que Jesucristo sabía que después de dar su vida en la cruz, su Padre lo sacaría de él, del pozo de la muerte. El versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese pozo de la desesperación es la tumba, donde estuvo ¿cuántos días? 3 días. De ese lodo cenagoso, el lodo de la muerte, luego el Señor lo resucita para que coloque sus pies sobre una roca firme, sobre Dios mismo, y enderezó mis pasos. Como séptimo punto,
La resurrección de Jesucristo le ha traído a Dios, al Padre, gran alabanza de todas las generaciones. Repito, la resurrección de Jesucristo le ha traído a Dios Padre gran alabanza de todas las generaciones. ¿Qué estábamos haciendo ahorita? Alabando lo que Dios hizo al resucitar a su Hijo. Salmo 40, versículo 3. ¿Qué dice el Salmo? Puso luego en mi boca, ¿qué puso Dios? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oiga lo que está diciendo. ¿Quién fue el primero en dar alabanza después de la resurrección? Jesús. Fue el primero. Pero luego dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quiénes son esos muchos? Pues nosotros. Vimos cómo el Señor lo resucitó, cómo el Señor lo sacó de la misma muerte, y eso ha producido alabanza en todos aquellos que le amamos. Cada vez que entonamos un cántico, recordamos lo que Dios ha hecho, porque es a través de la resurrección de Cristo que hoy tenemos entrada al cielo. Suponga por un momento que Cristo no hubiese resucitado, hubiera quedado en la tumba, pues sencillamente estaríamos perdidos. Esto es lo que Pablo escribe cuando Pablo dice: si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, pero si Cristo resucitó, entonces somos los más felices de los hombres, porque Cristo resucitó. La resurrección de Cristo es la que nos ha justificado, ¿sí? Cristo muere en la cruz, pero lo que trae nuestra justificación es que Cristo no quedó en la tumba. Mira que ya en la tumba está Mahoma, en la tumba está Krishnamurti, fundador de los Hare Krishnas. En la tumba está Tao, fundador del taoísmo. En la tumba está Confucio, el cofundador del confucianismo. En la tumba está Buda, el fundador del budismo. Y todos los fundadores de religiones están en la tumba. Pero en la tumba de Cristo hay un mensaje que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado, Él vive por los siglos de los siglos. Esta es la gran diferencia entre todas las religiones y el cristianismo, que Cristo la fundó, pero Cristo no quedó muerto, Cristo vive. Y esa es una gran diferencia. Por eso esta iglesia, ¿cómo se llama? Jesucristo vive. Porque ese es el triunfo nuestro. El triunfo nuestro no es solo la cruz. El triunfo nuestro es la resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Hoy somos justificados ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios te ve a ti y te ve libre de pecado. Porque a través de la sangre de Cristo tus pecados han sido lavados. Pero a través de la resurrección de Cristo tú has sido justificado y declarado justo para poder entrar a la misma presencia de Dios y vivir por la eternidad. Esta es la obra grande y maravillosa del Señor. Todos los seguidores de religiones no pueden decir lo mismo, porque sus fundadores están muertos. El único fundador de la verdadera fe es Cristo, y es el único que ha resucitado para nunca más morir. La promesa de Cristo es esa: si ustedes creen en mí, aunque estén muertos, vivirán para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, vivirá para siempre. Esta es la gran promesa del Señor. Por eso despierta en nosotros el deseo de adorar, porque sabemos que tenemos a un Dios vivo. Recuerda lo que el Señor dice en su palabra:
Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo no soy Dios de muertos, yo soy el Dios de los vivos. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob ahorita están en el cielo más vivos que cualquiera de nosotros, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de gente viva. Octavo punto. Bienaventurado es el hombre y la mujer. Hermanas, me resienten acá. Bienaventurado es el hombre que pone en Dios su confianza y no en los ídolos. ¿Saben qué es un ídolo, no? No le estoy hablando de Julio Iglesias ni de nada de estas vainas. Estoy hablando de imágenes, de talla. Repito, bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza y no en los ídolos. O escríbale ahí entre paréntesis, imágenes. Salmo 44. Escuche, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Dice la palabra acá, y me lo vuelven a poner por favor. La palabra bienaventurado significa dichoso y feliz. Una persona bienaventurado es una persona feliz. Yo no sé si hay bienaventurados aquí. Felices y dichosos. ¿Recuerda las bienaventuranzas del Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, esa es la palabra, es feliz, es dichoso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. ¿Me entiende? Una persona bienaventurada es una persona feliz, dichosa, contenta, alegre. Esa es una persona bienaventurada. Entonces la palabra acá no dice bienaventurado es el hombre que puso en Jehová su confianza. Descansa en Dios y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿De qué mentira está hablando? Que ponen su mirada en una imagen, que se la echan a cuestas, que tomen un leño, lo tallan, hacen con un buril una imagen, se postran ante la imagen y luego del sobrante hacen un asado, dice la palabra, cocinan carne y se la comen sin darse cuenta que ese mismo pedazo de leño que le sobró era parte de su Dios, su ídolo. Es la necedad del hombre que carga la imagen. ¿Qué día veía en un noticiero como una especie de corto, de noticia, digámoslo así, de una caravana que llevaban un crucifijo a cuestas y ahí iban llevándolo, ¿no? La imagen, una imagen enorme, y de pronto la imagen se ha venido encima y le cayó a una persona encima y prácticamente la mató. La misma imagen cayó con tal fuerza, le golpeó la cabeza y la persona quedó allá completamente inconsciente. Esos son los ídolos que la gente adora. Ídolos que si se caen no se pueden parar por sí solos. No pueden caminar y hay que ayudarlos a cargar porque no pueden caminar. Se les pide algo y no contestan porque sencillamente no hablan, no oyen, mucho menos piensan. La gente es estúpida. Esto no puede calificarse de otra manera. Esto es estupidez al grado máximo. Rendirle un poder a un pedazo de leño, a una estatua, a una imagen. Tiene que ser uno muy torpe para no entender que esto lo hizo tal vez una persona más pecadora que el que está viniendo a pedir perdón. Y esto es lo que Dios le molesta. Por eso la palabra dice que estas personas tienen que pasar por mucha prueba porque son soberbios. Una persona soberbia es una persona terca,
que sabe que está haciendo mal, pero lo hace. Eso es soberbia, cuando usted sabe que está mal y lo sigue haciendo, porque se le da la gana hacerlo y punto. Esa soberbia, Dios dice que es una mentira, desviarse de la verdad a una mentira. Entonces la palabra dice que el que sigue el camino verdadero, el que camina verdaderamente con el Dios único, el que creó el universo, esa persona es bienaventurada, es feliz, porque sabe que ha encontrado el verdadero camino que lo llevará a la vida eterna y no a la muerte. Noveno, bienaventurado es el hombre que, al igual que Jesucristo, reconoce la grandeza y el poder de Dios. Esa es una persona bienaventurada, un hombre, una mujer que, al igual que Jesucristo, reconoce que Dios es poderoso, grande, es el único soberano del universo. Esa es una persona feliz, bienaventurada, muy inteligente. Salmo 45. Escucha lo que dice el Salmo. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser que enumerados. ¿Qué es lo que está diciendo acá David? David es una persona supremamente agradecida con Dios. David siempre recordaba todo lo que Dios hacía por él. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas. Tú me sorprendes cada día. Cada día que abro mis ojos veo tu gloria y tu poder. Has aumentado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. ¿Sabías tú que los pensamientos que Dios tiene sobre ti son pensamientos de bien y no de mal? Que Dios piensa en ti todos los días, que Dios quiere lo mejor para ti, que Él planea todas las cosas para que tú puedas ser bendecido. ¿Sabías eso, que Dios te tiene en su mente? Es lo que está diciendo David. No es posible contar todas estas maravillas. Si yo hablare de ellas, sencillamente no pueden ser enumeradas. Son más las maravillas y bendiciones que Dios nos da. Entonces esa persona que piensa en esas cosas es feliz. Es feliz porque reconoce que hay un Dios que lo cuida, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que no lo desampara. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tú no me dejarás, no me desampararás. Tú eres mi castillo, mi roca fuerte. Tú eres quien me lleva de victoria en victoria. Son las maravillas de Dios. Cada día que abras los ojos, piensa en las maravillas de todo lo que Dios ha hecho por ti y serás una persona feliz. No te concentres en las cosas malas, en las pruebas. Siempre mira lo bueno que Dios ha hecho por ti. Eso te hará sentir feliz, porque Dios te ama, iglesia. Dios no te abandona jamás, ni lo hará. Aleluya. El Salmo 40 es un salmo bastante complejo de entender, porque si ustedes son buenos observadores, notarán que del versículo 1 al 10, el salmo habla del triunfo de Cristo, de su victoria, de su resurrección, de lo que Dios ha hecho por él. El mismo salmo, desde que arranca, habla que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Así que el salmo habla de victoria. Pero del versículo 10 en adelante, es decir, del 11 al 17, el salmo sufre un revés. Y vemos a Cristo en la cruz, su sufrimiento.
Y eso ha causado a través de los siglos mucha controversia. Se han escrito compendios teológicos de este solo salmo, tratando de explicar esto. ¿Por qué el salmo empieza hablando de una victoria y termina en una derrota? ¿Por qué el salmo viene hablando de un Cristo que pacientemente esperó a Dios, lo liberó, lo sacó, le dio la vida, etcétera? Y luego del versículo 11 en adelante vemos a un Cristo crucificado, sufriendo, perseguido. La respuesta es, o la que la gran mayoría de teólogos dan a este dilema, es la siguiente. El Salmo 40, todo el Salmo, son los pensamientos de Cristo en la cruz. Es lo que Cristo está viviendo en la cruz. Pero el versículo 1 al 10 es lo que Cristo anhela que pronto va a suceder. Por eso el Salmo empieza con la palabra clave: pacientemente. Cristo está en la cruz mirando con fe que algún día su paciencia va a ser recompensada, que ese sufrimiento y esa estadía en la tumba de 3 días algún día va a ser recompensada, y su Padre lo va a sacar de allá y lo va a colocar sobre peña y enderezará sus pasos, colocará en su boca un cántico de alabanza y proclamará al mundo su victoria. Esa es la única forma en que se puede entender este salmo. De lo contrario, confunde al lector. Así que si entendió lo que le dije, el versículo 11 al 17, el salmo sufre un revés, y es como si volviéramos atrás a un Cristo crucificado. Véalo de esa manera y entenderá el salmo. Cristo está en la cruz o en la tumba, está esperando pacientemente a que todo lo que está escrito del versículo 1 al 10 suceda. Que Dios lo saque de la tumba, lo coloque sobre peña, enderece sus pasos, coloque en su boca un cántico nuevo, los hermanos lo acompañen en la adoración, predique al mundo el mensaje de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y del versículo 10, el Señor vuelve a su realidad. Todavía está en la tumba, esperando con paciencia aquel momento. Domingo en la madrugada, primer día de la semana, cuando la piedra del sepulcro se corrió y Jesucristo resucitó de entre los muertos para dar cumplimiento a este precioso salmo. No sé si lo entendieron. Si lo entendieron, la gloria es para Dios. Si lo entendieron, entonces van a ver el revés. Viene hablando de victoria y mire lo que pasa. 10º punto. Los versículos restantes, es decir, del 11 al 17, nos llevan de nuevo a los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Repito, los versículos restantes nos llevan de nuevo a los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Vamos a leerlos, hermanos, presta atención. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. Cuando habla aquí de maldades, no habla de él, porque recuerda que Cristo llevó nuestros pecados. Las maldades no eran de él, eran las nuestras, pero Cristo las asume como suyas para poder morir por ellas y lograr nuestro perdón. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen
Ea, ea. ¿Recuerda algo esas palabras? Cuando se burlaban de Cristo. Gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hablemos un poquito de estos versículos. Como ya le dije, estos versículos muestran claramente a Cristo en la cruz. Lo muestran como si fuese una fotografía tomada en el monte Gólgota, en el monte de la calavera donde Cristo moría. Él está rodeado de males, de personas malas que lo quieren destruir. Él se siente destruido. Dice: mi corazón me falla, no puedo levantar la vista, porque está suspendido de la cruz. Su cuerpo está descoyuntado, sus articulaciones han fallado, ha perdido tanta sangre que sus articulaciones se han dislocado, sus brazos se han salido, y por eso dice: no puedo levantar la vista, estoy suspendido de la cruz, estoy colgado, no puedo mirar al cielo. Se han aumentado mis dolores más que mis cabellos de mi cabeza, mi corazón falla, ya está dejando de latir, ya está llegando el momento de morir. Por eso él pide socorro a su Padre: Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados aquellos que quieren destruirme, aquellos que buscan mi vida para acabar conmigo. Sean avergonzados aquellos que me quieren matar. Sean asolados en pago a su ofrenda aquellos que dicen: ea, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. Si eres el Hijo del Altísimo, entonces baja de esa cruz para que podamos creerte. Esa era la burla que le decían: ea, no que tú eres el Mesías, no que puedes derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y te creeremos. Lo mismo le injuriaban también los hombres que estaban colgados al lado de la cruz. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Cristo, baja de la cruz y te creeremos. Solo uno pudo creerle y le dijo: aún estando en la misma muerte, ¿no temes a Dios? Nosotros sufrimos por causa de nuestros pecados, pero este no ha hecho ningún mal. Y mirándole a los ojos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor lo miró y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre. Entonces por eso cambia el versículo y dice: gócesen y alégresen en ti todos los que te buscan. Gócesen aquellos que confían en Dios y han puesto en el Señor su esperanza. Gócesen aquellos que ven en Cristo su Salvador. Aunque afligido yo, dice el Señor, porque recuerden que fue un varón de dolores, afligido en quebranto. Acuérdese lo que dice la palabra: como un cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca en ningún momento. Fue llevado para morir en la cruz. Aunque afligido yo y necesitado, yo sé que Jehová pensará en mí. Mi Padre no me abandona. Dios está conmigo. Mi ayuda y mi libertador eres tú, oh Dios. Dios mío, por favor, no te tardes. Y el Padre le dijo: no me tardaré. 3 días estarás en la tumba, pero al tercer día yo te resucitaré de los muertos para que vivas para siempre. 3 días. 3 días. Recuerda lo que Dios le dijo al patriarca Abraham cuando le dijo: ve y sacrifica a tu hijo Isaac para mí. ¿Cuántos días le dijo que tenía que caminar?
3 días. Ve camino de 3 días y ofréceme a Isaac sobre un altar. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué no 2? ¿Por qué tenía que ser 3? Porque en el primer día Cristo fue crucificado, en el segundo fue sepultado, pero en el tercero fue resucitado. Es en el tercer día donde hay que ir. ¿Cuántos lugares tenía el tabernáculo? 3. Un atrio exterior, donde la gente traía sus sacrificios y donde se derramaba la sangre para el perdón de los pecados. Ese es un cuadro de la cruz, donde muere la víctima, Cristo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primer día. El segundo día habla de el lugar santo. Allá era donde se ofrecía el sacerdote, el servicio a Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Llevar a su Padre su propia sangre, porque no entró Jesucristo en el templo hecho de manos humanas, sino que subió al cielo, no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, y la presentó ante su Padre para el perdón de nuestros pecados. Segundo día. Tercer día, Cristo regresa. Ya no hablamos de un lugar atrio ni lugar santo, hablamos de un lugar santísimo, porque Cristo regresa, pero ya no regresa derrotado, regresa con las llaves de la muerte y sale de la tumba un tercer día de un Cristo glorificado. Ese es el Cristo a quien servimos, un Cristo que vive por los siglos de los siglos y que tiene en sus manos las llaves de la muerte y nadie puede contra él porque tiene el dominio sobre el enemigo. Allá es donde hay que ir. Tú no puedes quedarte en el primer día. Muchos cristianos se quedan en el primer día, todos los domingos. Padre, perdóname porque pequé. Todos los domingos están pidiendo perdón por un pecado que siempre cometen y siempre repiten. Tú no puedes quedarte en un segundo día solo haciendo rituales. Tú tienes que ir al tercer día, al Cristo resucitado. Allá es donde se sentaba María a contemplarlo, en el Shekinah, en el lugar santísimo. Marta se quedaba en el segundo día. En el segundo día es el servicio, es hacer muchas cosas, es trabajar, pero no es contemplar. No podemos quedarnos en el atrio en el arrepentimiento, ni en el segundo día en el servicio. Tenemos que ir al tercero, que es la adoración del Cristo resucitado. El que tenga oído, que entienda lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. ¿Qué es lo que he tratado de hacer con esta iglesia, luchando tanto para que vengan a adorar? Sacarlos de un atrio a muchos y a otros de un segundo día, porque quiero llevar a esta iglesia a un Cristo resucitado, que lo adoren en espíritu y verdad. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a la samaritana. Mi Padre anda buscando adoradores que lo adoren, no en el primer día ni en el segundo, sino en el tercero, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores mi Padre busca que le adoren. El que tenga oído y entendió esto se llevó una perla para la casa. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.